¿Y si os dijera que en el universo de Harry Potter existen 5 magos que destacan enormemente sobre el resto, cada uno de los cuales es capaz de enfrentarse a múltiples enemigos a la vez y han demostrado proezas que prácticamente ningún mago en la historia ha sido capaz de hacer? Quedaros y os cuento cuál es su historia y qué hazañas consiguieron hacer cada uno de ellos. Este vídeo está patrocinado por estos 3 pedazos de artistas que pintan miniaturas como Dios. Pasaros por sus redes sociales y darles un saludo. En esta lista vamos a ver cuáles son los magos más poderosos según J.K. Rowling, aunque también tiene parte de mi propia opinión, de todo el universo de Harry Potter. También hay que tener en cuenta una cosa. No existe una forma concreta de decir quién ganaría a quién, puesto que, por ejemplo, Harry Potter se sabe que es un mago mucho más débil, pero muchísimo más débil que, por ejemplo, Voldemort, y lo ha derrotado en varias ocasiones, o sea, en varias veces ha ocurrido que Voldemort ha perdido contra Harry, cuando Harry era muchísimo peor mago que Voldemort, por mucho que Harry, comparado con sus compañeros, sea un mago bastante capaz. También añadir que la mayoría de los datos de este vídeo estaban sacados de un lugar llamado Pottermore, donde J.K. Rowling escribía como si fuera un blog muchas de las ideas que tenía. Añadir que del primer y quinto puesto no tenemos todos los datos, solamente unos pocos, y lo que dijo J.K. Rowling en sus escritos y en sus entrevistas. Así que estos dos en concreto pues están un poco cogidos con pinzas, aunque sí se sabe, sobre todo del primero de la lista, que es alguien muy importante por las cosas que se han visto en los libros y películas. Pero no demos más vueltas y vamos a ello. En el puesto número 5 tendríamos ni más ni menos que a Salazar Slytherin, uno de los magos tenebrosos más famosos de todos los tiempos y uno de los fundadores de Hogwarts. Vivió en la Edad Media, más concretamente en el siglo X después de Cristo, y esto tiene mucho que ver con el año de creación de Hogwarts, que aunque no se sabe exactamente en qué año fue, sí se sabe que fue justo en esta fecha, puesto que Salazar se unió a otros 3 magos que fueron Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw y Helga Hufflepuff para poder crear el colegio de Hogwarts de magia y hechicería en Inglaterra. La ocupación que tuvo prácticamente toda su vida fue de director de Hogwarts, y él tenía una forma de ver muy diferente cómo debería ser Hogwarts a sus compañeros, puesto que él pensaba que Hogwarts debería de ser solamente para los sangre pura. Esto venía realmente derivado de la caza de brujas que estaban haciendo los muggles con cada uno de los magos, o gente que se creía que practicaba la brujería. Se le conoce también como lengua de serpiente. Esto principalmente viene dado de que él provenía de un lugar que era muy pantanoso y estaba lleno de reptiles. Así es que es posible que incluso el tema de tener lengua parcel provenga de que por evolución hayas tenido que desarrollar alguna forma de comunicarte con aquellos seres que están alrededor tuya. Pero ¿por qué está en este top en el puesto 5 y es tan poderoso? Pues básicamente es por la cantidad de hechizos que creó, por el poder que tenía en la mayoría de los objetos. Por ejemplo, el guardapelo de Slytherin se sabe que es un objeto muy poderoso, aunque en los libros se nombra como un objeto muy poderoso y nunca jamás se dice qué propiedades tenía. Pero incluso mucho más que esto, es por aquellas cosas que hizo en vida. Por ejemplo, crear la Cámara de los Secretos y mantenerla oculta a los otros magos, o crear un basilisco, cosa que es muy difícil y que hasta donde sabemos solamente un mago más en la historia lo había logrado, que se llamaba Herpo el Loco, el cual había vivido en la antigua Grecia hace muchísimos años y era un mago oscuro que sinceramente tenía mucho parecido con Salazar Slytherin, y además creó un Horrocrux el cual le permitió vivir 1000 años. En cuanto a esto, también voy a comentar una cosa, y es que no se sabe exactamente cuándo fue la fecha de la muerte de Slytherin, puesto que se fue del colegio y dejó a sus 3 compañeros allí trabajando. Entonces, teniendo en cuenta su relación con Herpo el Loco, ¿es posible que siga vivo? Pues nadie lo sabe, la realidad. Como no, su varita estaba hecha de madera de serpiente, no me preguntéis cómo es la madera de serpiente porque no tengo ni la más remota idea, y estaba hecha con núcleo de cuerno de basilisco. Que si me preguntáis, tampoco sé de dónde sale el cuerno, porque un colmillo vale, pero el cuerno, pues no sé de dónde sale.
Me imagino que algunas personas dirán que cómo puede estar en el puesto 5 si, por ejemplo, Helga Hufflepuff le derrotó en un duelo, que eso sí que se sabe. Y yo os voy a hacer una pregunta. ¿No fue Voldemort derrotado numerosas veces por Harry, siendo Harry muchísimo más débil? Pues no os fijéis tanto en eso y fijaros más en, por ejemplo, lo que dice la propia autora, puesto que aunque no haya contado completamente su historia, sí que en su mente sabrá cosas que evidentemente nosotros no sabemos. Ahora pasemos al número 4 de nuestra lista, que no es otro que Gellert Grindelwald, uno de los magos tenebrosos más famosos de todos los tiempos y sinceramente uno de mis favoritos, puesto que es un mago que tiene bastante complejidad en el personaje. No es malo maloso como era por ejemplo Slytherin o como era por ejemplo Voldemort, sino que es un mago que tenía unas ideas muy claras y que hasta cierto punto, si te parabas y las pensabas, tenían bastante lógica en realidad. Se sabe que era un mago suficientemente poderoso como para plantarle cara al mismísimo Dumbledore en combate singular. Y esto fue incluso antes de que consiguiera la varita de Sauco, que aumentó muchísimo sus poderes. Estudió ni más ni menos que en el colegio de Durmstrang, colegio que vimos en las películas y en los libros, del que era miembro ni más ni menos que Viktor Krum, así que sí que existía ya algo de él antes. Y aquí es donde viene una de las cosas más curiosas que tiene este personaje, y es que él, estando en el colegio, lo expulsaron por hacer magia negra. Y vosotros pensaréis, bueno, es lógico, hacer magia negra lo echan. Pero es que Durmstrang es conocido mundialmente por ser un colegio donde se enseñan muchas artes oscuras y se dan como si fueran clases normales y corrientes. Así es que ya podéis imaginaros la que tuvo que armar para que ocurriera esto y le expulsaron del colegio. Siendo un chico súper inteligente, conoció a Albus Dumbledore y aunque me fastidia en cierto modo admitirlo, aunque se veía venir, creó una relación amorosa con Albus Dumbledore y se dedicaron exclusivamente a intentar encontrar las reliquias de la muerte para convertirse en maestros de la muerte y en magos muy poderosos. Fue en gran parte en este momento cuando se empezó a formar la idea en la mente de Gellert de ser los maestros del mundo y controlar a todos los muggles, puesto que creían que los muggles se estaban autodestruyendo y no tenían suficiente autocontrol ni inteligencia para poder regirse por las normas. El momento más destacable, evidentemente, fue el duelo que tuvo con Adelford, el hermano de Dumbledore, en el cual su hermana Arianna se intentó interponer y por el hecho de haberse intentado interponer, murió, cosa que hizo que la mente de Dumbledore estuviera para siempre con tristeza y realmente se diera cuenta de que ese no era realmente el camino que estaba proponiendo Gellert Grindelwald. Además se sabe que era ultra poderoso, puesto que cuando ocurrió el famoso duelo entre Dumbledore y Grindelwald, el duelo final, el cual ocurrió en 1945, fue uno de los duelos más difíciles que haya hecho jamás Dumbledore, y se sabe que estuvieron muy igualados en este duelo. Y es que en el momento en el que perdió fue encerrado en su propio castillo hasta su muerte en 1998 a manos de Lord Voldemort. Que por cierto es el siguiente en la lista, es nuestro número 3. Lord Voldemort era un mago que prácticamente no ha tenido parangón ni comparación a ningún otro mago en la historia. Capaz de crear múltiples horrocruxes, que es una magia muy complicada de hacer, en la cual se involucra tener que asesinar a alguna persona, ha demostrado continuamente ser un mago sobresaliente en todos los ámbitos en los que se ha propuesto ser bueno. Ya de niño era capaz de hablar Parcel, mover cosas con la mente sin tener varita o hacer cosas malas a gente que le cayera mal, cosa que demostraba que tenía un nivel de poder mucho más alto que la mayoría de los magos. Y es que la familia que había tenido era una familia bastante atípica y bastante mala, ya que su madre realmente utilizó una poción de enamoramiento para engañar a su padre y estar con él, y tener a Lord Voldemort, que por aquella época no se llamaba así, sino que se llamaba Tom Sorvolo Riddle o Tom Marvolo Riddle. La diferencia en este nombre es porque con esas palabras fue con las que se creó la palabra de soy Lord Voldemort o I am Lord Voldemort. Y es que se lo considera tan buen mago por la cantidad de cosas que era capaz de hacer, ya que era capaz de enfrentarse a Dumbledore, aunque en el libro se explica que Dumbledore realmente se estaba como conteniendo, no estaba teniendo que esforzarse mucho,
pero yo creo que prácticamente ningún mago de la historia podría haberse enfrentado en duelo a Dumbledore y mantenerse más o menos tranquilo peleando. Voldemort tuvo que esforzarse mucho en este duelo, pero también he de decir una cosa, Voldemort en este duelo no tenía la varita de Sauco y sin embargo Dumbledore sí la tenía, lo que le confería a Dumbledore un poder muchísimo más grande del que tenía anteriormente. Así es que si se hubieran enfrentado solamente con varitas normales, o por ejemplo hubiera tenido Voldemort la varita de Sauco y Dumbledore no lo hubiera tenido, me gustaría ver qué hubiera ocurrido, porque la verdad es que Voldemort era uno de los magos más poderosos que se hayan visto nunca. El propio Dumbledore decía que era un mago como jamás se le había visto otro. Y aunque mucha gente me imagino que pensará que por ejemplo Grindelwald era más poderoso que Voldemort, lo cierto y verdad es que alguna vez J.K. Rowling ha comentado que Voldemort es más poderoso que Grindelwald, aunque la diferencia sea mínima. Y yo creo que la diferencia principal no está tanto en el poder que tenían a la hora de hacer, por ejemplo, hechizos o lanzar magia, puesto que, por ejemplo, Voldemort creó los Horrocruxes, lo que demuestra que era muy buen mago, sino realmente en los ideales que cada uno llevaba. Puesto que mientras que Grindelwald era un revolucionario, que lo que quería era revolucionar el mundo mágico y hacer que los magos no tuvieran que esconderse y que pudieran enfrentarse, por así decirlo, a los muggles e incluso en cierto modo conquistarlos y ser los magos los que rigieran el mundo, Voldemort no quería eso. Voldemort simple y llanamente quería que los magos fueran literalmente los reyes del mundo y tener esclavizados o matar a todos los muggles o hijos de muggles, ya que cualquier que fuera sangre mestiza era para él también un muggle. Cosa curiosa, puesto que él era mitad muggle. Era mestizo, puesto que por parte de padre era solamente muggle. Y sin embargo esto lo ocultó a todos sus seguidores durante toda su vida, puesto que él siempre decía que cualquiera que fuera o sangre mestiza o un muggle directamente debía de morir. Se sabe que en los años que estuvo en Hogwarts se convirtió en un mago extremadamente hábil con cualquier tipo de magia, sobresaliente en casi todas las materias en las que se apuntaba. Aparte de esto, fue capaz de abrir la Cámara de los Secretos, hablaba Parcel y podía comunicarse con el basilisco que había dentro, el cual, por cierto, liberó para que atacara, y la pobre muchacha que murió en aquellos ataques fue ni más ni menos que Myrtle la Llorona, que se convirtió en fantasma y vaga por los baños a día de hoy todavía. Fue aceptado en Slytherin como no podía ser de otra forma, aunque no fuera sangre pura. Y esto es porque en Slytherin en realidad el sombrero seleccionador seleccionaba muchas veces a gente que no era sangre pura e incluso hijos de muggles, cosa muy extraña. Por ejemplo, Snape es sangre mestiza y sin embargo estuvo en Slytherin directamente seleccionado. Y se sabe que es tan poderoso puesto que se enfrentó a múltiples miembros del ministerio y los mató a todos, y a múltiples miembros de la Orden del Fénix, una de las órdenes más poderosas de magia de todo el mundo mágico. Lo que demuestra lo poderoso que era en combate, en duelo, en encantamientos y en transformaciones. Pasemos ahora al número 2 de nuestra lista, que no es otro que Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Profesor de Hogwarts, director de Hogwarts, miembro honorífico especial de la Orden del Fénix, creador de esta misma, y miembro de la Orden de Merlín. Hizo numerosos estudios que son conocidos a nivel mundial, como el conocido libro de los 12 usos de la sangre de dragón, que yo os adelanto que uno de sus usos es para limpiar el horno y se te quedan de maravilla. De este mago en concreto no tenemos tampoco que añadir demasiadas cosas, puesto que precisamente es el mago del que más sabemos y del que más hemos visto. Su capacidad en combate y en duelo era inigualable, prácticamente nadie podía medirse con él. Su capacidad a la hora de hacer encantamientos, hechizos o transformaciones también se sabe que era prácticamente a nivel mundial la mejor. Era bastante bueno en pociones, aunque por ejemplo aquí Snape sí que le daba un buen repaso, que sabía bastante más, ya que era el príncipe mestizo y la verdad es que era muy bueno en ese ámbito. Y es que desde joven estuvo totalmente obsesionado con las reliquias de la muerte, idea que le metió en la cabeza realmente Grindelwald. Y junto a él se dedicaron a buscarlas asiduamente, pero no encontraron ninguna. Y en el momento en el que Voldemort subió al poder y mató a los padres de Harry, justo antes le había pedido por favor Dumbledore que le dejara la capa de invisibilidad que tenía James Potter, puesto que tenía ciertas sospechas de que era una de las 3 reliquias de la muerte. Así es que eso hizo, y esa reliquia de la muerte se la quedó dándose cuenta de que no era todo falso, sino que eran reales.
ya que él tuvo dos de las reliquias a la vez en algún momento, que fueron la capa de invisibilidad y la varita de Sauco. Más adelante, además, también tendría la tercera reliquia en sus manos, cuando intentó destruir el anillo de los Gaunt, el cual tenía dentro la piedra de la resurrección, e intentó usar para intentar revivir a su hermana. Y la verdad no salió muy bien, aparte de que la piedra en sí tenía una maldición y por haberla intentado utilizar, pues se quedó maldito y estaba muriendo poco a poco. Tenía conocimiento de la egeremancia, tenía conocimientos, por ejemplo, de crear objetos tan únicos como podrían ser el pensadero propio que él tenía, que aunque existen más, el suyo era bastante más potente que todos los demás que existieron. Y por ejemplo, un objeto único que solamente existe uno en el mundo, no se sabe cómo lo creó y que es con un poder prácticamente inconmensurable, puesto que si lo sabes utilizar te puede ayudar en cualquier situación en tu vida, es ni más ni menos que el Desiluminador, el objeto que le dejó después a Ron Weasley y del que le costó por lo que se vio separarse bastante hasta que murió. Este objeto, por ejemplo, te permitía encontrar el camino a aquello que buscabas. Aunque no supieras exactamente dónde estaba o lo que tenías que hacer, tú solamente tienes que seguir la luz que salía y encontrarías aquello que estás buscando, normalmente apareciéndote en el lugar en el que tienes que encontrarlo. Lo ponemos en este puesto, evidentemente, puesto que se ha enfrentado a Lord Voldemort y le ha derrotado, y a Gellert Grindelwald y también lo ha derrotado, por lo tanto, tiene que ser un mago con un nivel prácticamente imparable. Y es que en un principio la idea de Dumbledore para J.K. Rowling vino descrita por el mismísimo Merlín, el cual precisamente es el número 1 de esta lista. Merlín es el número 1, ni más ni menos, que porque es el mago más poderoso de todos los tiempos sin ningún tipo de duda y sin que haya que pararse a pensarlo ni siquiera un momento. Y una cosa curiosa que la mayoría de la gente no sabe sobre Merlín es que Merlín realmente nació después de que existiera Hogwarts, no antes. La mayoría de la gente cree que es un mago mucho más antiguo que el propio Hogwarts y que nació antes, pues no, nació después. Y no solo después, estuvo en la casa de Slytherin y fue un mago tenebroso cuando era joven, ya que él creía que el decreto mágico tenía que desaparecer y los magos no debían de vivir ocultos, sino que debían de vivir pisándole en la cabeza a todos los muggles. Pero con el tiempo esto cambió y se convirtió en uno de los mejores consejeros que han habido del mundo mágico en la historia y sabio que ayudó a muchísimos reyes, principalmente al rey Arturo, a poder llevar el mundo de los muggles de una forma más eficiente y con bastante mayor sabiduría. Creó ni más ni menos que la Orden de Merlín, de la que por ejemplo Minerva McGonagall y Albus Dumbledore son miembros. En vez de utilizar varita, utilizaba un bastón y era capaz de mover todas las cosas que quisiera con la mano sin tener ni siquiera que lanzar ningún tipo de hechizo ni pronunciar ninguna palabra mágica. Solamente mirándolas y pensando el hechizo o que simplemente quería moverlas, se movían. Es creador de la mayoría de los encantamientos normales y corrientes que conocemos hoy en día y creó numerosas pociones que se utilizan a diario en el mundo mágico. Cabe recalcar como dato interesante que es el número 1 de todas las colecciones de cromos de ranas de chocolate que se han creado. Y fue derrotado ni más ni menos que por el amor de su vida, básicamente, que fue una estudiante llamada Morgana Le Fay en la Edad Media, la cual utilizó el propio encantamiento que había inventado Merlín para encerrarlo dentro de un árbol y que se quedara ahí para toda la eternidad. Entonces, ¿es posible que realmente Merlín siga vivo a día de hoy dentro de ese árbol y se le pudiera liberar de alguna forma? Pues nadie lo sabe realmente. ¿Vosotros qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios para que pueda leeros y espero que os haya encantado el vídeo. Y recordemos que he dejado muchísimos magos fuera, muy poderosos, que eran muy buenos duelistas y que habían inventado muchísimas cosas, como puede ser por ejemplo el caso, sin ir más lejos, de Snape o incluso de Ojo Loco Moody, los cuales eran magos sobresalientes. Harry Potter, por desgracia, no ha llegado nunca ni de cerca al nivel de poder de casi todos los magos de esta lista, aunque sí que ha derrotado en más de una ocasión a Lord Voldemort, lo que ya es de por sí una gran hazaña. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, adiós.